Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por regresar. Espero que estén bien. Por favor, tomen nota de un anuncio que ha hecho Mary Todd en la burbuja de conversación o chat. Si miran en la barra inferior, hay un lugar donde pueden escoger en qué idioma van a escuchar esto. Por favor, escoja inglés todo el mundo, a menos que esa no sea su lengua materna y necesite un intérprete. Eso permite interpretación simultánea. Pero eso significa que ustedes tienen que escoger inglés o español, si ese es su caso. Bien. ¿Qué fue lo que citamos ayer sobre cómo lidiar con emociones fuertes? Ah, Mark, eso era de Katie Cannon, una doctora. Esa cita. Eso tiene que ver con el arte y el trabajo de la justicia. Que el trabajo de justicia tiene un peso fuerte sobre el alma y por lo tanto necesitamos el arte que mantiene nuestros espíritus a flote, ligeros y nos permite recordar nuestra humanidad y el trabajo del Señor entre nosotros. Hay una cantidad de trabajo tan abundante y tan maravilloso sobre el trabajo social y la teología política también. Yo no tengo mucho talento, cuando se trata de hablar de la teología y la poesía también, pero me encanta encontrar me preguntan si puedo compartir esa información en la burbuja de conversación. Sí, déjame hacer una nota aquí. Mari, me preguntas, ¿te refieres a esa cita? No. Sí, cualquier enlace, sí lo haré. Por supuesto que puedo hacerlo. Bien. ¿Cómo logramos el acceso a la grabación de ayer? La maravillosa Mary Todd Peters lo tiene. Mary Todd, ¿puedes poner el enlace en las burbujas de conversación? Sí, lo haré en un momento. Y si conoce a alguien que no estaba aquí y quiere una copia o que no puede presentarse hoy, el de hoy también lo estamos grabando. Usted puede compartir el enlace de ayer o que ellos se comuniquen con Marisol o conmigo. Voy a poner el correo electrónico también para que tengan acceso. Cuando me hablaron sobre esto, cuando me hablaron de participar en este taller, tenían la dirección de correo electrónico. davis@sam.edu. Todo esto va a aparecer en una transcripción para las personas que hablan español. Pueden mirar la transcripción y se les hará más fácil que entenderlo. Voy a recordarles a todos que por favor pongan los micrófonos en mudo si tienen conversaciones con otras personas durante el transcurso del taller. Dije que debíamos empezar. Robert, dígame, ¿cómo puedo ayudarle? Robert tenía una pregunta. Está tratando de activar su micrófono. Robert.
Si no puede activar su micrófono y tiene una pregunta, escríbala en la burbuja. Bien, quiero empezar hoy con la liturgia de lamentación, que es un puente entre el espacio donde estábamos ayer y donde estamos hoy. Este es de la Biblia de Estudio de las Mujeres Presbiterianas de Lynn Miller. Si usted no lo sabía o no conocía ese arte maravilloso que está en la Biblia de Estudios, lo hizo ella también. Así que ella es la autora y la artista también. Lo que vamos a hacer es esto. Usted va a leer las partes que no están en bastardillas. Lo que voy a hacer es pedirles que se pongan en mudo, excepto Maritón, que será la lectora designada de la liturgia. Pero no se quede ahí simplemente sentado. Siéntese en libertad de participar. Tú, Señor, eres el que puede ayudar. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo a ti, oh Dios, porque eres el único que puede ayudar. ¿Cómo podemos cantar tu canción en una tierra extranjera? Clamamos a ti, oh Señor, porque tú eres el único que puede ayudar. Raquel llora por sus hijos porque ya no están. Las mujeres claman a ti, oh Señor, porque eres el único que puede ayudar. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro amigo no hubiera muerto. Clamamos a ti, oh Señor, porque eres quien puede ayudar. Que no existe el día en que nací. No tengo paz, no tengo descanso. Clamo a ti, oh Señor, porque eres quien puede ayudar. Lloramos por nuestras ciudades, deseando que conocieran las cosas que hacen la paz. Clamamos a ti, oh Señor, porque eres quien puede ayudar. La creación espera y gime encarcelada, esperando obtener la libertad de los hijos de Dios. Clamamos a ti, oh Señor, porque eres quien puede ayudar. El Señor dice, mi pueblo se empeña en alejarse de mí, pero ¿cómo puedo abandonarlos? Yo clamo por ustedes, hijos míos, porque ustedes son quienes pueden ayudar. Pero un día el Señor morará con nosotros y secará las lágrimas de nuestros ojos, y no habrá más muerte, y no habrá más dolor ni más luto. Y ese día diremos, este es nuestro Dios. Hemos esperado y el Señor nos ha salvado. Nuestra esperanza es en Dios. Gracias. Demos al Señor. Entonces, escuchamos esas palabras de lamento y miramos hacia Dios, buscando ayuda. Y se nos recuerda muy claramente en el Salmo 23. Y, Merito, ¿te importaría leer eso? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor,
por siempre viviré. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Entonces, pensando en la transición de los lamentos ¿cómo pasamos de los lamentos a la certeza? La memoria nos recuerda quiénes somos, que Dios estaba ahí, quién era Dios y que estaba en circunstancias pasadas y que ahora volverá a estar con nosotros. Y el Salmo 23 nos recuerda mucho eso. Aunque pasemos o atravesemos el valle de la pandemia. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué es el trauma? Les pido que pongan en la burbuja, si usted tuviera que dar una definición de trauma, ¿qué sería? ¿Qué utilizaría usted? Dolor sobrecogedor, falta de certeza, tristeza, cambios repentinos en la vida, dolor que perdura. Lo desorientan a uno. Sí, estas son ideas excelentes. Hay muchos lugares diferentes que tienen muchas cosas que decir sobre el trauma. Vamos a buscar una definición de trauma. Se las voy a leer, pero quiero que presten atención a lo que les sorprende o reafirma lo que ustedes pensaban. Cuando ustedes escriban en la burbuja, escriban sorpresa y punto y coma. Entonces, el trauma no es un evento en sí, sino la respuesta protectora del cuerpo ante un acontecimiento o grupo de acontecimientos que se experimentan, que pueden ser dañinos o que amenazan la vida. ¿No? Puede tener efectos físicos y emocionales duraderos en el individuo. Es importante decir que no todos experimentamos el trauma de la misma manera. Un acontecimiento que es traumático para una persona puede causar o no una respuesta de trauma en otra, aun cuando las experiencias parecen ser similares. La respuesta de cada individuo es única o es diferente. Entonces, sorpresa, que es un mecanismo de defensa. C. Acostumbramos a pensar que el trauma es una experiencia corporal. En realidad es la respuesta del cuerpo. Y la razón por la que decimos que algo es traumático es por la manera en que nos hace sentir muy adentro. Entonces, el trauma, dicen muchos de ustedes que es la respuesta o una respuesta individual. Muchos de ustedes pueden decir que yo me crié pobre y no me llevó a tomar de hacer malas elecciones, de decidir cosas malas. Pero entonces nos vamos convirtiendo en personas con
con menos gracia, con menos piedad cuando pensamos que la respuesta de una persona debe ser o tiene que ser igual a la nuestra. Entonces empezamos a juzgar, especialmente si empezamos a pensar en términos de metanarrativas. Una de las cosas principales es que hay que entender que hubo un tiempo en el pasado, no muy lejano, y quizás usted escuche a algunas personas decir esto en los pasillos de su iglesia, cuando alguien dice o habla en términos de universalidad. Bueno, no sé por qué no pueden hacer esto, yo lo hice. No sé por qué eso le duele o le molesta. No entiendo por qué no pueden tomar responsabilidad personal. Ese es el tipo de cosa a la que llegamos cuando pensamos en términos mono, no en términos de pluralidad. Y cuando estamos pensando en términos de mi experiencia personal comparada con la de los demás, vamos a tomar un momento para mirar lo que sucede en el cerebro. Algunos de ustedes que me conocen saben que me fascina la investigación sobre el cerebro. Quiero que presten atención. ¿Ven la parte gris que dice subactivo? Es la corteza frontal, donde pasa la mayor o sucede la mayor parte de nuestro proceso de pensamiento. Sabemos que toma tiempo que el cerebro se desarrolle completamente y que no se desarrolla completamente en las mujeres hasta los 25 más o menos y en los hombres desde los 25 hasta los 30 más o menos, y los oigo reírse. Sí. Por eso, cuando enviamos los jóvenes, adultos jóvenes a la universidad, nos preguntamos por qué no toman decisiones que son necesariamente sabias. Es porque esa corteza frontal no está completa. Entonces, esto es menos activo como respuesta al trauma. Eso esta parte menos activa donde somos capaces de autorregularnos cuando decimos todo lo que nos viene a la mente. Y sabe, por eso estamos, por ejemplo, la razón por la que estamos muy cansados de noche es porque hemos estado actuando en demasía durante el día. Entonces la amígdala es lo que se pone hiperactivo. Algunos de las personas hablan sobre el cerebro de los reptiles o el cerebro de los pájaros. Ese es el centro. Esa parte se vuelve hiperactiva. Quiero que miren a la derecha. El hipocampo de la memoria. Esta parte es menos activa. Creo que eso desde el punto de vista de la teología es importante. Porque esto es sin duda la memoria o el recuerdo de lo que Dios ha hecho a través de los años. Entonces yo diría que hay que pensar en cómo, la manera en que pensamos sobre la memoria. Si la memoria es lo que nos ayuda a salir del lamento, del dolor, de esa manera de pensar de que el mundo se va a acabar.
¿Cómo ayudamos entonces a nuestro pueblo a recordar? ¿Cómo le inyectamos nuevo vigor a esto? Aquí suceden cosas fascinantes. Aquí está el cerebro de aprender y el cerebro de sobrevivir. El cerebro de sobrevivir es el que se ilumina, el que es. No es solamente lo que sucede. Entonces no estamos reconociendo el trama que sucede en nuestras propias vidas y no podemos escapar. Incluso aquellos de nosotros que somos introvertidos y que disfrutamos, por ejemplo, incluso aquellos que disfrutan un poco de distancia. Entonces, tendemos a pensar de manera creativa. Este documento proviene del Centro de Control de las Enfermedades. Quiero que vea cómo sucede esto. Lo que nos dice la ciencia y cómo sirve esto para las clases, para las aulas y para la educación cristiana. Primero hay que crear un medio ambiente seguro. Crear una relación en que haya un sentido de confianza, esta idea de que las cosas sean transparentes, que uno no está solo, sino que tiene apoyo de los compañeros, un sentido de colaboración, de empoderación y respeto por los problemas culturales y de género. Una de las cosas que quiero que tengan en mente es cómo creamos ambientes de aprendizaje que tomen en cuenta el trauma. Lo primero que hay que tener en cuenta es que sea un lugar donde la gente se sienta segura y sea acogedor. ¿Qué tiene que ver eso con la educación cristiana? ¿Por qué nos preocupa? Parece ridículo, cuando de hecho lo que está sucediendo es que estamos creando este espacio para que el espíritu pueda trabajar, para abrirnos a nuevas posibilidades. Tiene que ser inclusivo para que prestemos atención no solamente a nuestro idioma, sino a las imágenes que estamos presentando y la manera en que se puede hablar sobre eso, para que haya una dinámica de poder igual. El maestro siempre es el que está diciendo lo que va a suceder, o podemos crear un espacio en el que el estudiante puede tener algo de poder y tienen opciones sobre lo que van a hacer. Bell Hooks lo llama un aula democrática. No tendemos a pensar en eso como un aula democrática, sino un lugar donde aprendemos sobre la democracia. Pero muchos de nosotros hemos experimentado ambientes educativos donde el poder lo tiene completamente el maestro. E incluso las ideas, sus opiniones, sus pensamientos no tenían el mismo valor o no se les veía como si tuvieran el mismo valor que tenían lo que escribe el maestro. Pero este maestro habla de reconocer quiénes son los estudiantes. Los estudiantes tienen sabiduría en la misma manera en que la tienen los maestros o profesores. Pero tenemos que crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje, donde ese juicio que proviene de la experiencia de la vida tenga el mismo valor que la sabiduría que viene de los libros. Ahora, no estoy abogando porque botemos los libros a la basura.
ni el intelecto, sino que tenemos que crear un espacio en el que las personas puedan hablar sobre lo que está experimentando en conversaciones. Y ustedes, los que son líderes, los directores, los pastores, los de ministros de la juventud, son los que establecen las normas de comportamiento para los grupos. Pero en los ministerios para niños no lo hemos hecho con la misma regularidad y de la misma manera tan confiable como lo hemos hecho con los grupos de jóvenes. Y esto presenta una oportunidad para decir, para que la clase pueda decir cómo se sienten y para experimentar y para que nombren y para que podamos captar y atraer y hacernos responsables los unos a los otros. Voy a dejar de compartir por un momento. No tengo idea si se me están durmiendo, no hay nada en la burbuja de conversación. Denme información de retorno, si lo pueden hacer en la burbuja de conversación, de chat. De toda esta conversación, ¿qué tiene sentido para ustedes y qué no tiene sentido en lo absoluto? Bell Hooks dice una persona aquí que se parece mucho a Palmer, sí, a Parker Palmer, en los planteamientos que hace. Una de las preguntas que me hacen, muy a menudo es, ¿qué lees? ¿Qué lees en educación cristiana? ¿Cuáles libros? Y les diré que es raro que yo lea un libro de educación cristiana. Hay muchos libros que yo uso una y otra vez. Ya no publicamos tanto como antes. Y no sé si es que no los estamos escribiendo o no se están publicando, pero cada vez que voy a enseñar el currículo, tengo que utilizar el libro de María Harris. Y no debíamos tener algo más moderno que eso para utilizar. Y entonces hay quien me dice, después yo digo, la Biblia no es tan moderna, no es tan nueva y sigue siendo relevante. Y las ideas de Calvin no son nuevas y siguen siendo relevantes. Entonces, ¿a dónde me dirijo? Al campo general de educación. Por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando de trauma, estoy leyendo a Serene Jones. Es la presidenta de Union New York y vive en este lugar magnífico, maravilloso, entre la ética y la teología. La teología o la ética aplicada a la teología, la teoética, como me gusta llamarle. Lo que estoy haciendo constantemente es cómo se traduce esto o cómo aplica a la vida de la iglesia. Cómo tomar la sabiduría con Henry Giroux o algo así, por ejemplo, y utilizarlo. Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, lo hemos hecho con Parker. ¿Cómo tomar esto y sacar de ahí lo que tiene que ver con la iglesia? Y no creo que no es que no seamos buenos haciendo eso, sino que no hemos tenido suficiente práctica. Entonces, tienen que tener en cuenta que para utilizar algo, por ejemplo, si va a utilizar algo que se escribió para la educación pública, usted tiene que utilizar su teología, porque claro que por ahí hay mucho
mucha cosa escrita que es incongruente con nuestra teología. ¿Sabe? Hay muchas personas que están utilizando la yoga, la práctica de yoga. Quiero mostrarle esta diapositiva y luego les voy a enviar a grupos pequeños. Quiero que miren esto. Algunas cosas básicas, algunas de estas ustedes ya las están haciendo. De hecho, algunas de ellas, la iglesia siempre ha sido buena para esto y los pastores son buenos con algunas de estas. Pero en nuestra vida, con la fatiga de Zoom, con los traumas, es fácil olvidarse de esto. Una es presentar la información sobre el contenido por adelantado. Por ejemplo, puede usted crear un blog que le dé a los padres la escritura para que la puedan leer con la familia antes de llegar allí. Utilizar descripciones del contenido. Teniendo en cuenta cuál es el contenido. Por ejemplo, nunca muestre un videoclip que usted no haya visto de antemano. Crear un marco sano e inclusivo para todos, que esté para las conversaciones. Fomentar un sentido en los estudiantes de que pertenecen a un grupo, un sentido de comunidad. Darles flexibilidad. Por ejemplo, a veces me preguntan, ¿cuántas páginas va a tener o tiene que tener esa tarea, esa asignación? Y yo les digo, no sé, las que sean necesarias. Tú eres quien tiene que decidirlo. ¿Cuándo es la fecha para entregarlo? ¿Cuál es la fecha para entregarlo? Bueno, les digo yo, ¿cuándo funcionaría para ti? Desde el punto realistamente hablando, ¿cuándo funcionaría? Pero hay que pensar, hay que seguir pensando en este tipo de cosas. La teología es el sitio y la historia donde usted piensa, cuando usted se pregunta a sí mismo sobre el significado de la vida, del mundo y la posibilidad de Dios. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Dónde está Dios en medio de esta teología? Alce la mano si usted alguna vez ha pensado en el significado de la vida, lo que está sucediendo en el mundo y dónde está Dios en todo esto. Déjenme ver las manos. Tengo un par de manos alzadas. Esa es la pregunta. Si usted está trabajando con teología, cuando hagámonos esta pregunta, si estamos leyendo todos estos materiales del CDC, el Centro de Control de Enfermedades, si estamos hablando de teología, si estamos viendo cómo funciona el cerebro, ¿cuándo nos hacemos esta pregunta? Hay que prestar atención para ver quién se está presentando y quién no. Porque uno de los problemas, una de las cosas que sucede con el trauma es que nos olvidamos. Y como dice un amigo, cuando no recordamos nuestra propia canción, necesitamos a alguien que nos la cante. Cuando necesitamos que el cerebro se reactive, que tenga nuevo vigor, necesitamos a alguien que lea
o diga este Salmo 23 con nosotros. Ahora los voy a enviar a un grupo durante 15 minutos, a grupos pequeños. Y quiero que traten de tener que se les ocurran tres normas, tres maneras de hacer las cosas que tengan en cuenta el trauma y que sean prácticas para la educación. Que creen el espacio en medio de un grupo de personas que hayan experimentado o que tengan experiencia con el trauma. Y cuando regresen, quiero que me den esas tres y me las escriban en la burbuja, ¿bien? Ahora, mientras tanto, si tienen preguntas, escríbanlas en la burbuja y al regreso veremos lo que está sucediendo. Lo veremos en 15 minutos. Pensando en el trauma y pensando en cómo nos afecta y cómo afecta el cerebro, si usted tiene que enseñar, ¿qué se le ocurre para enseñar de manera diferente? Me gustaría imaginar que los que están aprendiendo llevaran a cabo un diario que cree algo de seguridad, o a través de la oración o a través de cualquier método, cantando en el carro, pero que pudieran tener tiempo y que sintieran que hay un espacio a salvo, un espacio seguro, perdón, para las palabras y para los pensamientos. Estamos hablando sobre el trauma y el cerebro y la capacidad de aprender y lo abiertos que estemos para pensar y para aprender estrategias educativas diferentes. Le vamos a dar tiempo para pensar. Mary Todd, ¿qué estás pensando? Estando en línea, en Zoom, esa es la parte difícil. Estoy pensando en los niños con quienes trabajo. Los veo una vez a la semana en la escuela dominical. Y trato de crear un espacio que sea seguro, pero no es muy interactivo. Pero cuando se conectan, los saludo utilizando su nombre directamente y les hago preguntas. Pero me da trabajo, Becky, porque para mí el cara a cara, mirándoles a los ojos, quisiera poder ofrecer eso. Es difícil. Es difícil porque todos estamos traumatizados, todos hemos sufrido el trauma de esto. Nos afecta como maestros y nuestra capacidad de crear. Nos afecta tanto a nosotros como a los estudiantes y a los participantes con quienes andamos, con quienes hacemos este trabajo. Becky, yo diría que Allison y Kelly, la directora asistente del programa, han hecho un trabajo excelente con la creatividad, en los espacios y en las actividades. Comenzó con aquello de ponerse las máscaras, ir a visitar, jugar en el patio. También pusimos a nuestros niños de cuarto y quinto grado a que se reunieran en los parques, pero con distancia, para que pudieran
gastar un poco de esa energía y tener esas conversaciones también en un lugar seguro. Pero los dejan y normalmente los padres se van a otro sitio y así los tienen esa libertad para poder soltar esa energía. Bien. ¿Es verdad que piensas jubilarte, que se acerca tu jubilación? No sé, he estado conversando con Dios y es posible. Mi esposo está en una situación de salud bastante precaria y no sé. Señora Migdalia, Becky, la presentadora, pregunta si usted quiere decir algo, que yo le puedo servir de intérprete para que se comunique con ellos. No, estoy escuchándolo, estoy atenta. Sí, discúlpeme, pero sabe que se cruzan las conversaciones entre ellos y a veces se me hace un poco difícil seguirle el hilo porque están hablando un par de personas y así, pero si quiere decir algo, pues aquí estoy para servirle. Gracias. ¿Cómo no? Rebecca, it's okay. I understand and not all the time, but the most important part of the conference, I understand. But I use Migdalia, para hablar con ellos en inglés tiene que pasarse al canal de inglés porque ahora lo hago yo. Digo, okay. Okay. Thank you. Gracias. Kim, tengo curiosidad, ¿ves? Diferencia entre lo que sucede en las aulas y con los estudiantes en el seminario en esta época de trauma. Creo que tiene un efecto acumulativo. Y ahora lo que vi en una de tus diapositivas. Creo que con todo esto que ha pasado en el mundo, con la COVID-19, con las protestas, con lo que está sucediendo en el mundo entero, con todo lo que ha ido sucediendo, es una cuestión de capas que se van acumulando. Que diferentes personas la experimentan de manera diferente. Estamos hablando de cómo personas diferentes interpretan cosas diferentes. Para algunos es muy dramático y para otros no. Estamos hablando de fatiga de Zoom, de que la gente se cansa, ya sea en los seminarios, en las iglesias, en las instituciones sin fines de lucro. O sea, hay un drenaje, un consumo de energía. Y hay que encontrar energía nueva. Por ejemplo, aunque tengamos esperanza con las vacunas, con las iniciativas de justicia, hay que buscar una manera de rellenar esa energía y 2 pinchazos en los brazos no resuelven eso. Hay que buscar la manera de volver a la fuerza que teníamos en el pasado. Hay que buscar la manera de reconstruir la fuerza que teníamos en el pasado. Exactamente, exactamente.
vemos lo que está, las preguntas que están escribiendo. ¿Cómo marcamos el aniversario del cierre? Marcamos el aniversario del 9/11, de muchas cosas, pero ¿cómo marcamos el aniversario del cierre? De este cierre de coronavirus. Discusiones o conversaciones en grupos pequeños para que las personas se sientan seguras compartiendo, pero que a la misma vez sea un espacio abierto en que las personas puedan conversar. En Richmond, el seminario tiene horas virtuales, horas de oficina en que las personas pueden presentarse de manera virtual. Y me parece fabuloso que los estudiantes vienen. Hay que compartir el liderazgo también. ¿Cómo sería invitar a algunos de nuestros estudiantes, incluso a los niños? Esto no está limitado a la juventud. ¿Cómo invitamos a los niños durante la semana para que nos ayuden para preparar y guiar o dirigir lo que vamos a hacer el domingo, el miércoles, el martes, cuando sea que lo hagamos? Conectar con miembros. Hay que recordar el haber pertenecido o el pertenecer. Es un momento perfecto para recordar nuestro bautizo. Esa historia que el salmista está diciendo, que está recordándoles quiénes son, quiénes fueron. La historia de lo que Dios está haciendo. Bueno, nos quedan 5 minutos para que termine esta sesión. Oh, servir como testigo. Erin, esto es fabuloso. No tratar de corregir o arreglar o enmendar las cosas, sino servir como testigo. Hay tecnologías de educación muy fáciles de utilizar. Me voy a hacer un apunte aquí de darles acceso a uno de mis sitios. A mi waitlist, lista de espera. Digamos, si usted lo hace los domingos por la mañana y si este fuera el comienzo, y hubiera cosas que grupos de estudiantes pudieran estar trabajando a lo largo de la semana, que lo hagan a su propio paso y que tengan un poco de libertad sobre lo que van a hacer. Déjenme preguntar. Normalmente cuando terminamos, cuando cerramos estos talleres, va a mi computadora. Quiero saber quién recibe una copia, porque quiero tomar lo que está en esta conversación y poner esta lista maravillosa para que todos la tengan. La puede cortar y pegar en un documento. Estoy acostumbrada a que la conversación se grabe o se guarde directamente. Ok, pensé que alguien quería decir algo. Quiero que escuchen, quiero que vean, quiero que reconozcan los dotes increíbles que ya han recibido para hacer este ministerio educacional.
en las maneras en que tenemos que hacerlo, dado que todos estamos experimentando ya trauma, y que tenemos que hacerlo. Este trauma que nuestros cuerpos están reteniendo. Sí, este trauma limita nuestra paciencia, nuestra capacidad de crear. La paciencia que tenemos no solamente los unos con los otros, sino con nosotros mismos. Entonces, como educadores, ¿cómo creamos un espacio en nuestras vidas que nos nutra, que nos alimente para crear la capacidad de seguir siendo paciente y creativo y amoroso y pastoral, y que se nos ocurran modos nuevos de enseñar? Esto es tanto, aquí tienes la lista de lo que hay que hacer, así como usted preocupándose o prestando la atención a su propia, alma. En ese río, en esos pastos verdes, en ese sitio donde usted recuerde donde usted está, que no es ningún sitio donde Dios no haya estado ya o no esté allí. Así que respire profundo. Hay el modo de refrescarse la memoria. Se trata de leer escrituras, se trata de cantar, se trata de cantarle a otra persona la canción de ellos o de que ellos le canten a usted su canción. Todos experimentamos el trauma, nosotros, nuestros estudiantes, pero lo que sí sabemos sobre los traumas es que hay que trabajar en conjunto. Mañana vamos a ver ciertas estrategias sobre cómo educar y cómo enseñar en tiempos inciertos y complejos y problemáticos. Mañana anhelo verlos a eso de las 1:30. Terminaremos como a las 2:30 porque yo tengo otra cita de algo más que tengo que enseñar. Voy a hacer lo mejor posible para conseguir esta lista. Vayan en paz y los veo mañana.